Ahora veamos la misión de América. La misión de América se puede dividir en 5 elementos. Primero, como la segunda Roma, Estados Unidos debe crear un fundamento para recibir al Mesías. Está el primer Adán, el segundo Adán, Jesús, y el tercer Adán es el Padre verdadero. Y mirando el proceso de los 3 Adán, Jesús, quien vino como el segundo Adán, Jesús debería haber tenido un fundamento nacional centrado en Roma, para que su obra siguiera un rumbo providencial apoyado por Roma y se extendiera a todo el mundo. Sin embargo, Jesús, el segundo Adán, no pudo cumplir la voluntad de Dios y murió en la cruz. La providencia se extendió y el cristianismo se desarrolló como religión nacional en Roma y luego se expandió a todo el mundo. Esto fue construido sobre el fundamento de la victoria espiritual. Así fue como se creó el cristianismo de hoy. En la providencia del tercer Adán, es América la que va a desempeñar el papel de la segunda Roma, al igual que la primera Roma. En segundo lugar, como la nación del hijo mayor, Estados Unidos debe convertirse en un buen modelo de nación tipo Abel. Corea es el padre patria, Japón es la madre patria, y América es la nación del hijo mayor. ¿Qué significa tener la primogenitura? Como hijo mayor, América tiene la misión de abrazar a todos nuestros hermanos alrededor del mundo para restaurar la hermandad y ser uno con ellos. América debe pararse en la posición de tal hijo primogénito y crear el modelo Abel. Tercero, tiene la responsabilidad de restaurar el reino de Caín al volverse uno con sus hermanos alrededor del mundo. América tiene que restaurar los países en el reino de Caín con la cooperación madre-hijo, en la forma del trabajo de los Estados Unidos con el apoyo, cuidado y sacrificio de Japón, la madre patria. Estados Unidos tiene la misión de lograr la unidad completa con Japón y lograr la restauración de la hermandad y el derecho de primogenitura a través de la cooperación madre e hijo. Cuarto, como nación del hijo mayor, Estados Unidos debe ser un ejemplo de Hyojong. Otros países tienen que hacer su contribución a la providencia mirando el modelo de América, el hijo mayor, de cómo seguir la voluntad celestial y a los padres verdaderos. Otros países podrían unirse con América para servir a los padres verdaderos en todo el mundo y servir a Hanul Pumonim, siguiendo el modelo Hyojong. Quinto, debe restaurar la forma de la familia, uniéndose con la nación padre y la nación madre. Corea, la nación padre, y Japón, la nación madre, y América, la nación del hijo mayor, deben unirse como una familia. Cuando estas 3 naciones se unan, un mundo unido de paz se manifestará en la tierra, dijo el Padre verdadero. Esa misión debe cumplirse asistiendo al Padre y a la Madre y juntándolos para unirse con América para formar una familia global. Esta es la misión de Estados Unidos. Mirando la historia de la misión en América, la persona en esta primera foto fue la primera misionera en los Estados Unidos. Esta es Kim Jong-un. Ella fue a los Estados Unidos con una visa de estudiante. En ese momento era muy difícil para los coreanos obtener visas estadounidenses, por lo que, aunque había sido profesora en la Universidad de Mujeres EWA, salió a su misión con una visa de estudiante. Ella conoció principalmente a estudiantes y compartió el principio divino. No terminó la escuela. Ese no era su objetivo al ir a los Estados Unidos. Se centró en testificar para poder tener 3 personas estrechamente unidas. El primer miembro que se unió fue Ursula Schumann. El lugar donde ella comenzó sus esfuerzos de testimonio fue en el estado de Oregón. Más tarde se mudó a un barrio llamado
Oak Hill, en la ciudad de Eugene, Oregón. Kim Yo-on era una teóloga lógica y sistemática que predicaba solo a personas religiosas bien educadas. El número de miembros que se unieron no aumentó rápidamente. Ella principalmente testificó a la gente dando conferencias uno a uno del principio divino para cada persona. Uno de los logros de la misionera Kim Yo-on es que tradujo una versión en inglés del principio divino, basada en la edición coreana de 1957. En colaboración con David Sang-chul Kim, había publicado una versión más corta de los principios divinos en septiembre de 1956, un año antes de la primera edición coreana. Con su traducción al inglés fue posible difundir el principio divino a lo largo de los Estados Unidos. Kim Yo-on fue quien cumplió esa misión. El segundo misionero que fue enviado a los Estados Unidos fue David Sang-chul Kim. También viajó a Estados Unidos con visa de estudiante, llegando el 18 de septiembre de 1959. Fue a un seminario de la Iglesia Bautista y predicó el principio divino. También tenía antecedentes cristianos. Se centró en enseñar una ideología que defendía actividades interreligiosas con el pensamiento cristiano. Usó una técnica distinta para testificar. Proclamó la unidad del cristianismo y de todas las religiones, trascendiendo la enseñanza de otras religiones y sectas. Si bien le damos crédito a Kim Yo-on por crear una edición en inglés del principio divino, la contribución de David Kim a la providencia fue la creación de un movimiento interreligioso en los Estados Unidos. El tercer misionero enviado a los Estados Unidos fue Pak Bo-hee, o Bo-hee Pak, uno de nuestros miembros mayores que muchos de ustedes deben conocer. Fue a los Estados Unidos para su misión el 14 de marzo de 1961. Había sido oficial militar y ahora estaba asignado como diplomático en la Embajada de Corea en los Estados Unidos. Registró la iglesia de unificación en Virginia, cerca de Washington, D.C., donde vivía. Su estilo misionero se centró en proyectos y eventos culturales. Bajo la dirección del Padre Verdadero, creó una compañía de danza llamada Los Angelitos. Esto fue para perseguir una misión a través del intercambio cultural. El cuarto misionero en los Estados Unidos había estado sirviendo como misionero pionero en Japón. Este fue Choi Bong-chung, llamado Choi Sang-ik en los Estados Unidos, quien trajo su experiencia en Japón cuando vino a los Estados Unidos. El 12 de noviembre de 1965 llegó a San Francisco. Estableció un centro de misión llamado Centro de Reeducación. Lo acompañaban 25 miembros misioneros japoneses muy bien preparados. Estaban muy organizados y experimentados por su trabajo en Japón, así que pudieron testificar bien en los Estados Unidos. Muchos miembros se unieron a la iglesia en San Francisco y el centro y el sistema de capacitación estaban bien organizados. La misionera Kim Yo-on se centró en testificar a una élite minoritaria y bien educada. El misionero David Sang-chul Kim estableció un movimiento interreligioso y el misionero Bo-hee Pak desarrolló proyectos basados en la cultura. Continuando con su trabajo, el misionero Choi Sang-ik fue a los Estados Unidos y comenzó a levantar miembros de la generación más joven que trajeron una nueva vitalidad como futuros líderes para la Iglesia de Unificación en América. Todos estos elementos establecieron un fundamento para testificar a muchas personas. Estos misioneros no solo fueron los pioneros de la Iglesia de Unificación en América. El Padre Verdadero trabajó con ellos en la primera gira mundial, la segunda gira mundial y la tercera gira mundial. Cuando el Padre Verdadero fue a Europa, ellos también fueron a Europa un mes o 40 días antes de su llegada para sentar las bases. Testificaron en la calle o en las universidades y el Padre Verdadero fue allí para entrenar a los miembros también, sobre el fundamento de los que fueron antes que él para preparar el camino. El 12 de febrero de 1965, el Padre Verdadero fue a los Estados Unidos por primera vez en su vida.
Subió a las montañas Twin Peaks en San Francisco y eligió una tierra sagrada allí. La primera tierra que marca el comienzo de la providencia para restaurar la tierra de los Estados Unidos de nuevo al dominio de Dios es la tierra sagrada de Twin Peaks en San Francisco. Cuando suben a la tierra sagrada pueden ver el centro de San Francisco. La cima de la montaña es un pico rocoso. Yo también he estado allí. El comienzo de la providencia de los padres verdaderos en los Estados Unidos se estableció en 1965 a través de la primera gira mundial. ¿Cómo empezó? Comenzando aquí en California. Viajó por todo Estados Unidos. ¿A cuántos lugares fue? Viajando en auto. Visitó 48 estados diferentes en 44 días. Eso significa que tenía que visitar al menos un estado todos los días. Es una ruta muy larga. Estados Unidos es muy grande. ¿Saben cuántas tierras sagradas eligió mientras viajaba por los Estados Unidos? Eligió 55 tierras sagradas. ¿Qué significa cuando el Padre verdadero elige una tierra sagrada? Cada tierra sagrada fue conectada con el resto del mundo, mezclando la tierra y piedras traídas de Corea, Japón y de todo el mundo. Y se tomó tierra de cada lugar para conectarlas con las próximas tierras sagradas. La tierra sagrada se convierte en un pequeño pedazo de tierra restaurada que pertenece a Dios, donde las familias bendecidas y los misioneros pueden venir a orar y conectarse con la energía espiritual de Dios. Es por eso que el Padre verdadero decidió que lo más importante que tenía que hacer en su primera gira mundial era establecer las tierras sagradas en todo el mundo, donde la gente oraría, estableciendo el comienzo para restaurar cada país con la energía espiritual. El 1 de julio de 1965 salió de los Estados Unidos y se fue a Europa. E hizo tierras sagradas y educó a los miembros que se habían unido en Europa a través de los misioneros, quienes se fueron unos 5 meses antes de que él viniera. Eso no es todo lo que hizo el Padre verdadero en la primera gira mundial. También conoció a Dwight Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos. Habló con Eisenhower sobre la misión de Estados Unidos como país elegido por Dios. Dijo que Estados Unidos enfrentaría una crisis si no cumple con su misión deseada por Dios. Es hora de que Estados Unidos despierte. Esa fue su declaración. Lo siguiente en lo que se enfocó fue en dar la bendición. Donde quiera que iba el Padre, se enfocaba en llevar a la gente al linaje de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Primero seleccionó la tierra sagrada y estableció la tierra celestial. Segundo, persiguió la providencia de hacer personas celestiales a través de la bendición. En 1969, el Padre verdadero pasó 39 días en los Estados Unidos, luego de llegar el 3 de febrero. Mientras estuvo allí, llevó a cabo una bendición para 13 parejas. Esta fue la primera bendición celebrada fuera de Corea. El 15 de marzo de 1969 se llevó a cabo otra ceremonia de bendición en Alemania con 8 parejas. Y luego se llevó a cabo una ceremonia de bendición para 22 parejas en abril en Japón. Posteriormente, el 1 de julio de 1982, bendijo a 2.075 parejas en el Madison Square Garden, en Nueva York. Las 2.075 parejas en la bendición representaron no solo a los Estados Unidos, sino que también incluyeron muchos miembros de Europa, Japón, Corea y otros lugares del mundo. El Padre verdadero realizó varias giras de conferencias en los Estados Unidos entre 1972 y 1974. La primera gira incluyó 7 ciudades importantes de los Estados Unidos. La iglesia estadounidense estaba llena de un espíritu de avivamiento durante las giras de conferencias en 1974. La base de la iglesia se había ampliado considerablemente. La gira de conferencias de avivamiento visitó los 50 estados.
Mientras el Padre hablaba en cada ciudad, las llamas del avivamiento comenzaron a elevarse mientras construía sobre el fundamento que había comenzado con la elección de las tierras sagradas. Las llamas de este avivamiento comenzaron a quemar a América. Luego ocurrió el incidente de Watergate y la iglesia hizo una campaña para apoyar al presidente Nixon. Hasta entonces, los medios de comunicación habían mirado positivamente a nuestra iglesia y se habían centrado en el Padre verdadero. Vino a salvar a América, vino como bombero. Cuando el Padre proclamó la palabra, América quedó realmente impresionada. El cristianismo, que luchaba en ese momento, se conmovió. Sin embargo, después de que ocurrió el incidente de Watergate, se convirtió en un problema. El Padre formó una red a nivel nacional y creó una cruzada mundial con equipos itinerantes. Los equipos visitaron cada centro de la iglesia y los ayudaron a organizar rallies. Se enviaron equipos de la Cruzada Mundial con jóvenes a los 50 estados. Y a través de esta actividad, los miembros de la cruzada adquirieron entrenamiento y experiencia. Esos jóvenes también testificaron y se sumaron nuevos miembros. En septiembre de 1974 se realizó un rally en el Madison Square Garden de Nueva York. Después de eso, en San Francisco y Los Ángeles, los discursos y banquetes del Día de la Esperanza obtuvieron grandes victorias. Podemos ver esto como la base para encender la llama de la misión en todo Estados Unidos. La iglesia estadounidense estaba en su máxima actividad durante la tercera gira mundial de los Padres Verdaderos. Como mencioné anteriormente, entre 1972 y 1974, las llamas del avivamiento comenzaron a surgir. El punto de partida fueron las campañas de Oriente y Occidente. Comenzó a partir de la gira de 7 ciudades en 1972. Durante esa gira, las llamas del avivamiento se elevaron en 7 ciudades: Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C., Los Ángeles, Berkeley y San Francisco. Los discursos proclamaron las enseñanzas del Padre verdadero. El Padre verdadero dio conferencias sobre la venida de Dios y la esperanza de América. Empezó la primera gira haciendo un cartel oficial con el lema de Día de la Esperanza. Pero, ¿qué significa Día de la Esperanza? Estados Unidos es un país fundado con un espíritu puritano. En otras palabras, es una nación establecida por Dios. Por eso, cuando el cristianismo americano realmente comenzó a colapsar, era importante revivir la esperanza de América. Solo fue posible porque Estados Unidos ya tenía una base conectada con Dios. El mensaje del Padre verdadero comenzó a extenderse por todo Estados Unidos. En ese momento, el Padre verdadero habló sobre los temas de un Dios, una religión mundial, el mundo ideal de Dios y el hombre, el nuevo Mesías y la fórmula de Dios en la historia. No dio un solo discurso en cada ciudad, sino 3 discursos diferentes, en 3 días consecutivos. En ese momento, las palabras del Padre y su fuerza espiritual eran muy fuertes. Habló poderosamente, con proclamaciones que gritaban desde el corazón de Dios para que el corazón de tal Padre quedara grabada en los corazones de América. Estos son el cartel que usaron los miembros para promocionar los discursos. El Padre verdadero también dio una entrevista y fue reportado en los periódicos. Mientras el Padre verdadero recorría las 7 ciudades, un locutor de televisión de los Estados Unidos solicitó que apareciera en un programa de entrevistas. Cuando apareció el Padre, el maestro de ceremonia le preguntó si Jesús habló en coreano en el monte Myeodou durante la Pascua, cuando el Padre verdadero conoció a Jesús. ¿Sabes lo que dijo el Padre en ese momento? Jesús habló en coreano, pero tenía un leve acento judío. Cuando lo dijo, la audiencia del estudio se echó a reír. Era una pregunta interesante, pero el Padre verdadero tomó la pregunta como una broma y fue muy ingenioso. Al mismo tiempo, transmitió su mensaje esencial. Durante la gira de 7 ciudades, sucedieron cosas como esta. El movimiento de avivamiento comenzó a expandirse por todo Estados Unidos e incluso apareció en programas de televisión. Salió el mensaje de que un hombre asiático había venido de Corea y tenía un mensaje para la gente de los Estados Unidos. El contenido del discurso del Padre verdadero fue notable y tuvo el poder de cambiar a los Estados Unidos.
Recibió elogios como ese. Se alquilaron autobuses para los equipos que viajaron de ciudad en ciudad para presenciar y vender las entradas. El mensaje que entregaron se centró en el mundo centrado en un solo Dios. Los equipos itinerantes estaban formados por miembros jóvenes y muy dinámicos. Más tarde, el Padre verdadero les dio un nombre a estos equipos. ¿Cuál era el nombre? Él le dio el nombre de One World Crusade, cruzada de un mundo. Creó una cruzada. Incluía miembros jóvenes de 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea. Para 1973 habían creado y enviado 50 equipos de la cruzada de un mundo a los 50 estados. Los jóvenes que acababan de unirse a la iglesia fueron organizados y capacitados. Se les enseñaron conferencias sobre el principio divino. En ese momento se realizaron talleres de 7 y 21 días. Y después de escuchar el principio divino y recibir entrenamiento básico por solo 40 días, fueron enviados a ser precursores por en todas partes. Cuando viajaba en la gira de 7 ciudades, el Padre verdadero se reunió con líderes políticos. Se reunió con el senador demócrata de Minnesota, Humbert Humphrey, y luego al senador Edward Kennedy de Massachusetts, quien luego se postuló para presidente. Conoció a Kennedy cuando era senador y entregó su mensaje. Luego, en noviembre de 1972 se llevó a cabo en Nueva York la primera conferencia internacional sobre la unidad de las ciencias, y el Padre verdadero habló sobre la dirección moral de la ciencia. El objetivo principal de la conferencia era la moralidad. Luego de revelar qué camino debe tomar Estados Unidos, también se llevó a cabo esta conferencia de excelentes académicos. Con el paso del tiempo, renombrados eruditos premio Nobel que ganaron el premio Nobel participaron en la competencia científica y discutieron el tema juntos. Incluso donde hubo conflictos ideológicos, el Padre verdadero sentó las bases para la confianza externa. Las giras de conferencias del Padre verdadero Las giras de conferencias de los Padres verdaderos comenzaron en 1972 y continuaron hasta 1974. En 1972 realizó una gira por 7 ciudades y luego dio conferencias públicas en 21 ciudades desde la segunda mitad de 1973 hasta principios de 1974. En la primera mitad de 1974 dio una conferencia en 32 ciudades, comenzando con el meeting de Nueva York en septiembre. Y en 1974 continuó con los discursos del Día de la Esperanza en 8 ciudades importantes. La gira de 8 ciudades fue una gira estilo festival. Al final había completado 4 giras de avivamiento. La esperanza de Dios para la humanidad, la esperanza de Dios para América. ¿Qué se agregó aquí? Habló sobre el futuro del cristianismo. Aquí habló sobre el futuro del cristianismo, desde el punto de vista de que los Estados Unidos deben tener diosismo, el fundamento de la nación centrado en Dios, y ese tiempo no debe perderse. Es similar a cuando dio conferencias en las 7 ciudades en 1972, pero se añadió un nuevo tema sobre el futuro del cristianismo. Gradualmente los discursos se vuelven más concisos y el público podría entenderlos mejor. Continuó recorriendo los 50 estados de Estados Unidos durante 8 meses, desde el 1 de octubre de 1973 hasta el 20 de abril de 1974. El Padre verdadero sintió el corazón de un padre que ama a los Estados Unidos. Viajó por 50 estados con un apasionado deseo de salvar a los Estados Unidos, que Dios había escogido como la segunda Roma. Continuó viajando a los 50 estados sin tomar un descanso ni siquiera por un día, pasando 3 días en cada ciudad. Solo dio discursos públicos, también habló durante la mañana y la noche a los jóvenes miembros de una cruzada mundial. También habló mañana y también durante las noches a los jóvenes miembros de la cruzada mundial. Además se reunió con los líderes de los Estados Unidos y continuó ininterrumpidamente difundiendo la palabra por todo Estados Unidos. Esta fue una situación en la que Estados Unidos quedó completamente golpeado espiritualmente. Satanás no se detuvo en este progreso de la providencia. ¿Qué pasó? Cuando las cosas iban bien, en 1973 y 1974, estalló el incidente de Watergate. ¿Qué es el caso Watergate? Está descrito en esta declaración.
En junio de 1972, el presidente Nixon estaba haciendo campaña para la reelección. El Partido Demócrata tenía oficinas en el edificio Watergate. Se descubrió que alguien de la campaña de Nixon había entrado a la sede del Partido Demócrata y colocaron micrófonos a sus teléfonos. La opinión pública se volvió contra Nixon. En ese momento, el padre verdadero apoyó a Nixon. Pidió a los miembros que gritaran: perdonen, amen y únanse. Los demócratas criticaron a Nixon, quien tenía poder sobre las escuchas telefónicas, por abusar de su poder. Pero ¿por qué el padre verdadero apoyó a Nixon? En ese momento, los candidatos y líderes del Partido Demócrata se habían vuelto muy simpatizantes de la Unión Soviética y del comunismo. Y esto significaba que el mundo democrático se enfrentaba a una crisis. Por supuesto, padre sabía que Nixon estaba equivocado, pero como Nixon era un político que tenía un espíritu puritano, con una visión centrada en Dios y una base conservadora y anticomunista, el padre verdadero dijo: perdona, ama y únete. Empezó a persuadir a los ciudadanos estadounidenses. El 1 de febrero de 1974, Nixon tuvo una reunión con el padre verdadero. Invitó al padre verdadero a la Casa Blanca. El padre verdadero habló enfáticamente sobre el camino que debería tomar Estados Unidos. Dijo que el problema de Nixon podría superarse si restablecía una América centrada en Dios. Pero Nixon no escuchó al padre verdadero. Eventualmente, Nixon renunció como presidente en agosto de 1974. Incluso en una situación tan difícil, el padre continuó dando conferencias en las giras del Día de la Esperanza. El 18 de septiembre de 1974, el discurso en el Madison Square Garden de Nueva York atrajo a una audiencia de unas 30.000 personas. Le siguieron Filadelfia, Washington D.C., Atlanta, Chicago, Seattle, San Francisco y Los Ángeles. Los estadounidenses crearon una base para la unidad. El padre dio una serie de charlas tituladas Cristianismo en crisis. En total, asistieron unas 380.000 personas en las 8 ciudades. Se movilizaron 500 autobuses y los medios de comunicación prestaron mucha atención. En la historia de Estados Unidos, ningún líder estadounidense había pronunciado jamás discursos para una audiencia de 380.000 personas. Fue muy sorprendente para la gente que un hombre de piel amarilla, que no era un líder estadounidense, pero una asiática, atrajo audiencias de 380.000 personas. Esto fue algo sorprendente para la sociedad estadounidense. Aquí está parte del mensaje del Padre verdadero del 18 de septiembre de 1974. Comenzó el discurso diciendo: este es el día de tu renacimiento. Después de este éxito, el Padre verdadero fue invitado a hablar en el Congreso de los Estados Unidos. La primera conferencia de invitación se llevó a cabo el 8 de octubre de 1974 y el Padre verdadero habló con el tema América en la providencia de Dios. Al evento asistieron 185 senadores estadounidenses y miembros de la Cámara de Representantes. En su conferencia, el Padre verdadero habló enérgicamente sobre el camino que debería seguir Estados Unidos. Dijo claramente que América es la que está en medio de la providencia de Dios. Explicó el motivo de Dios al establecer la nación de América tal como es hoy. Les dijo enfáticamente al Senado y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que los Estados Unidos no puede existir separado de Dios. La segunda conferencia se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1975. El Padre verdadero habló sobre el tema el plan de Dios centrado en América. ¿Saben cuál era el plan de Dios? Tienen que escuchar lo que dice el Reverendo Moon. Debemos salvar al mundo, no solo a los Estados Unidos, y cumplir nuestra misión como la nación del Hijo Mayor. Cuando la gente no entendía qué significaba específicamente el derecho de hijo mayor, el Padre verdadero entregó su mensaje desde el punto de vista de que Estados Unidos debe ser el centro providencial, como el país del hijo mayor. Más de 200 legisladores y asistentes asistieron al evento.
Luego, en 1976, el padre verdadero dio un importante discurso celebrando el aniversario número 200 de los Estados Unidos. Este fue el rally del Yankee Stadium. Han escuchado mucho sobre el evento del Yankee Stadium, ¿verdad? ¿Por cuántos habían pasado los miembros durante la testificación y las cruzadas? Las cruzadas habían viajado por todo Estados Unidos, predicando y colgando carteles. Después de los banquetes del Día de la Esperanza, los ciudadanos de Estados Unidos fueron invitados al Yankee Stadium. ¿Cuál era la situación en el lugar de ese día? Cayeron fuertes lluvias y convirtieron todo en un desastre. El lugar del evento se desordenó mucho. Estas son algunas fotos del rally en el Yankee Stadium. ¿Pero qué pasó? Ocurrió un milagro cuando los miembros de la Cruzada Mundial comenzaron a cantar You Are My Sunshine al unísono. De hecho, fue un punto de partida importante e inolvidable en la historia de la providencia en los Estados Unidos, que ayudó a lograr el éxito en el segundo rally importante después del evento del Madison Square Garden. ¿Qué dijo el Padre verdadero? Dijo que Estados Unidos es la esperanza de Dios. Dios dijo que es un médico que vino a curar a América. También dijo que hubo un incendio en América y era un bombero que vino a apagar el fuego. El Padre verdadero dijo que vino a Estados Unidos para ayudarlo a superar 3 grandes pruebas y derrotar al comunismo que niega a Dios. Despertó a América con el diosismo. Dijo que Estados Unidos tiene el poder de modelar un país ideal en esta tierra. Las personas que desafiaron la lluvia y se reunieron para el evento quedaron realmente impresionadas. Quienes prepararon el evento también vieron cómo la lluvia y el viento se desvanecían y el sol brillaba en el cielo como un milagro. Fue como uno de los milagros que Jesús realizó en la Biblia. En el tormentoso mar de Galilea, Jesús dijo que detuviera el viento. ¿No se detuvo el viento? El mismo milagro tuvo lugar en el Yankee Stadium. Las cruzadas que estaban allí lloraron de emoción. Los miembros estadounidenses que habían venido ante todo el país para apoyar los eventos se separaron y cantaron juntos. Se volvieron uno con lágrimas y emociones. Los ciudadanos estadounidenses que habían venido para asistir al rally también quedaron impresionados. Los valores de Estados Unidos deben estar centrados en Dios. Ese despertar vino del rally del Yankee Stadium. Ahora veamos la escena juntos. La lluvia y el viento soplaron y se puede ver que la gente estaba trabajando duro. Algunos trataron de proteger las decoraciones hechas para el evento, pero no pudieron. Todo voló. Fue un momento muy triste. Dios, querido Dios, ¿cómo haces esto? Probablemente estaban pensando algo como esto. Sin embargo, los miembros comenzaron a cantar You Are My Sunshine. ¿Cómo creen que se sintieron cuando cantaron esa canción? Dios sabe que estoy aquí. Él está aquí con todos nosotros. Dieron un paso adelante con ese sentimiento. El público también se convirtió en parte del milagro. Esto es lo que sucedió antes de que el Padre verdadero subiera al escenario. Entonces el Mesías viviente, que había ido con emoción de encontrarse con las personas, llegó al escenario. El Padre verdadero, el tercer Adán, apareció en la segunda Roma. La gente animó. Sus sentimientos estallaron. La gente escuchó lo que el Padre dijo ese día. El coronel Bojipak estaba allí para interpretar y el Padre comenzó a hablar. La familia, la iglesia y el país que Dios, los deseos deben trascender todas las razas y fronteras. Los estadounidenses vinieron de todas partes del mundo. No importa la raza, la fe o la cultura. No importa de dónde vengas en la tierra, el país que puede llamarse nuestro hogar es América. Los ciudadanos estadounidenses estaban muy entusiasmados. Por lo tanto, debemos tener claro que América es una miniatura del mundo, un país que ha sido especialmente ungido, protegido, nutrido en la voluntad de la providencia y ha recibido abundantes bendiciones en unos
breves 200 años. Pero recientemente el crédito internacional de los Estados Unidos se ha derrumbado y Nueva York se ha convertido en una ciudad del pecado y una ciudad del mal. Si Satanás se convierte en el amo de todos los Estados Unidos, Dios no tendrá otra opción que dar la vuelta y finalmente abandonar los Estados Unidos. Necesitan saber claramente que este es el momento. Si Dios, que ayudó a unir a los 5 pueblos de color, se va, la familia será destruida y la iglesia dividida. Este país es como una célula que se pudre, como un cuerpo humano que está mortalmente enfermo. En ese momento, las llamas del comunismo intentaban devorar este país. Estimados ciudadanos estadounidenses, ha llegado el momento de arrepentirse mucho mientras se teme la ira de Dios. Una verdadera supercarrera centrada en Dios será una internacional, interreligiosa y una persona orgullosa de tener una familia, iglesia y un país será verdaderamente americano a los ojos de Dios, y ni negro, ni blanco, ni amarillo. Volvamos al espíritu fundacional de vuestros antepasados con sangre y sudor, que sintieron al escuchar. ¿Qué sintieron al escuchar al Padre verdadero? Es como Jonás cuando no quería ir a Nínive, pero fue tragado por una ballena y se fue con la ballena a Nínive. ¿Qué hizo Nínive? Gritó a la gente. Clamó a Nínive, un lugar completamente contaminado con el pecado. Debemos unirnos y actuar en consecuencia. ¿Cómo vino Jesús y advirtió a la gente? ¿Qué más exclamó Juan el Bautista? Arrepentirse, el cielo está cerca. En vista de la corriente principal de la historia registrada en la Biblia, el Padre verdadero fue a América y habló con confianza como el Mesías. América, ¿cómo se construyó el país? ¿Cómo se fundó el país? Se está convirtiendo en un país corrupto y dominado por el mal. ¿No es volverse comunista? Si no despertamos, Dios se irá. Golpeó a América con ese poderoso mensaje. Y finalmente el Padre verdadero llevó a cabo el meeting del Monumento a Washington. El Monumento a Washington es un símbolo de América y el rostro de América. Dirigió la manifestación frente al Monumento a Washington, apelando al espíritu puritano americano. El 18 de septiembre de 1976 llevó a cabo la reunión religiosa más grande de la historia. Se registra que participaron más de 300.000 personas, según informan los medios de comunicación. En realidad eran más de 300.000 personas. El Padre verdadero habló sobre América y la voluntad de Dios. Nos dijo que el judaísmo, el cristianismo y la iglesia de unificación se definían como una hermandad. El pueblo elegido de Israel, el judaísmo y el cristianismo, que no pudo triunfar con el cristianismo, se expandió a través de la primera Roma y la iglesia de unificación después del Mesías que regresa. Estas tres son etapas en la misma providencia. Se reunió una enorme cantidad de personas. Israel, Estados Unidos y Corea deben restaurar la misión original y funcionar como hermanos, como la ONU. La ONU debe integrarse y restaurar su función. Dijo que debemos unificar la religión internamente y unificar el mundo externamente. A medida que la providencia triunfe y progrese, Estados Unidos despertará y avanzará con pasión. Los eruditos y los ciudadanos se sintieron inspirados por las palabras del Padre verdadero. En la providencia americana, la etapa de formación se completó con el rally del Madison Square Garden. El rally, etapa de crecimiento, fue el Yankee Stadium. Y la etapa de finalización fue el rally del Monumento a Washington. Centrándonos en estos tres grandes rallies, el Padre verdadero soñaba con seguir adelante con esa fundación
y los Estados Unidos convirtiéndose en uno con los padres verdaderos como la Segunda Roma, cumpliendo su misión como el país del Hijo Mayor. ¿A dónde van cuando te vuelves uno con Abel? Vas a Caín. La victoria en Washington sentó las bases para el rally de Moscú. Los Estados Unidos despertaron a través de las tres grandes manifestaciones y rallies. Se arrepintió y se convirtió en uno, creando la aspiración nacional para cumplir su función como Abel y servir a los padres verdaderos. Por lo tanto, el padre verdadero declaró el rally de Moscú. Entonces, a través del éxito del rally del Madison Square Garden, el rally de Yankee Stadium y el rally del Monumento a Washington, el padre verdadero pudo declarar Chosun-il, el día de la victoria del cielo. El 4 de octubre de 1976, Chosun-il fue declarado en el Belvedere Centro de Entrenamiento de Nueva York. Además, el 23 de febrero de 1977 se declaró Chisun-il, el día de la victoria de la Tierra. En otras palabras, se crearon los cimientos para la presencia de los padres verdaderos en el cielo y en la tierra. Debido al éxito de los tres rallies principales, el número de miembros aumentó a unos 30.000 a finales de 1978. Había sido un país que no tenía un fundamento. El movimiento que tuvo lugar en Estados Unidos hasta finales de 1981 dio lugar al rally de Moscú. Vamos a Moscú, vamos a Moscú. Creamos los cimientos para restaurar la primogenitura, y el reino de Abel dio la bienvenida al Padre verdadero. ¿A dónde vamos para restaurar la hermandad de la primogenitura? Vamos a Moscú. Eso se debe a que la antigua Unión Soviética era el reino de Caín y los Estados Unidos, la nación del Hijo Mayor, el reino de Abel. Estaban buscando la manera de convertirse en uno. En otras palabras, podemos ver que la restauración de la primogenitura es la restauración de la hermandad. El padre hizo un plan para realizar un rally centrado en la Unión Soviética. Era una idea estratégica. Sin embargo, el padre verdadero tuvo dificultades más tarde. Terminó sufriendo en Danbury. Había espías comunistas soviéticos en los Estados Unidos. La KGB cubrió todo los Estados Unidos. Era una situación en la que los círculos políticos estaban completamente comprados con dinero. Incluso en tal situación, el padre verdadero envió a los equipos de la Cruzada Mundial. Y en la Cruzada Mundial había algunos jóvenes que habían abandonado sus estudios mientras participaban como miembros de grupos de izquierda. Ese es uno de los motivos del movimiento de la Iglesia Hogar. Los comunistas siguieron presionando y tratando de expulsar al padre verdadero de Estados Unidos. De lo contrario, los ideales comunistas con lo que soñaba la Unión Soviética no podrían lograrse a nivel mundial. Estaban desesperados. Eso es lo que sintieron los funcionarios de la KGB soviética y del Partido Comunista. Este es el trasfondo de la prisión de Danbury. Mientras tanto, el Korea Gate reventó de par en par. La Iglesia de Unificación fue acusada falsamente de cabildear por Corea junto con Park Dong-sun, la Iglesia y otros coreanos. Fueron acusados de trabajar como espías en los Estados Unidos, bajo la dirección del presidente coreano Park Chung-hee. Después del incidente de Watergate, el nombre Korea Gate se adjuntó a este escándalo. El gobierno de los Estados Unidos trató de relacionar al padre verdadero con estas acusaciones. La batalla de Danbury no fue una simple cuestión de impuestos. En última instancia, fue una estrategia comunista de izquierda para expulsar al padre verdadero de los Estados Unidos. El padre verdadero estaba liderando un movimiento para restaurar el espíritu fundador de los Estados Unidos, y los izquierdistas de los Estados Unidos se sintieron amenazados. ¿Quién renunció? Nixon renunció. Desde entonces el gobierno de Carter y los legisladores, defendidos por los comunistas, lideraron el movimiento de oposición. En el proceso de investigación del Korea Gate en 1978, trató de fabricar una relación entre estos incidentes, el padre verdadero y la Iglesia de Unificación. ¿Quién fue el legislador que lideró este esfuerzo? Era el congresista Donald Fraser.
Fraser finalmente trató de culpar al padre verdadero a través de una audiencia en el Congreso. En la etapa preliminar, el presidente Boji Pak fue convocado para declarar que la Iglesia de Unificación era una organización apoyada por el gobierno coreano. Al final, la conclusión fue que los cargos no tenían mérito. Sin embargo, el objetivo seguía siendo conseguir que el padre verdadero abandonara los Estados Unidos. Es por eso que el gobierno comenzó a investigar los impuestos del padre verdadero. Los líderes religiosos estaban obligados a pagar impuestos. Las organizaciones religiosas están libres de impuestos. Se supone que no deben pagar impuestos. Sin embargo, la cuenta de la iglesia fue investigada por evasión de impuestos. En ese momento había una cuenta de fondos para la misión a nombre del padre verdadero. Eso se convirtió en la base del caso judicial que envió el padre verdadero a Danbury. Cuando se presentaron estos cargos, el padre verdadero tenía programado visitar Corea por un tiempo y recorrió el país para hablar. Si no hubiera regresado a los Estados Unidos, no tendría que ser juzgado en la corte. Esta fue una estrategia para que se mantuviera alejado y no regresara a Estados Unidos. Pero a pesar de que no tenía que ir a Estados Unidos, el padre verdadero dijo: iré a los Estados Unidos y así seré juzgado por Estados Unidos. ¿Por qué es así? Así como Jesús estuvo en la corte de Pilato, el gobernador romano, el padre verdadero también tuvo que pararse en América, que es la segunda Roma, y ganar la batalla. En los tribunales romanos Jesús murió en la cruz, pero no podía ser así para el padre verdadero. Como el tercer Adán y el Señor de la segunda venida, tenía la responsabilidad de ganarse la corte de los Estados Unidos, aunque estuviera dispuesto a morir. Por eso fue a América, la segunda Roma. Fue el coronel Boji Pak quien primero enfrentó y ganó el enfrentamiento con el congresista Fraser. El padre verdadero era inocente, sufrió mucho a manos del gobierno de Carter y los legisladores. El congresista Fraser se reveló como un líder del comunismo y, influenciado por los izquierdistas, trató de atrapar al padre con cargos de evasión de impuestos, pero el padre verdadero declaró con confianza su inocencia. En 1976 comenzó la investigación del IRS y concluyó que no había cargos. Pero nuevamente la Oficina de Impuestos del Ministerio de Justicia realizó otra investigación. También concluyó con motivos insuficientes para el enjuiciamiento. De hecho, la cantidad de ingresos en cuestión no era lo suficientemente alta como para cobrar por evasión de impuestos. Convertido a dinero coreano fue menos de 10 millones de wones, $7.300. El 15 de octubre de 1981, la Fiscalía de Nueva York procesó nuevamente al padre verdadero. Fracasaron en la primera y segunda vuelta, pero los comunistas estaban decididos a conseguir que el padre verdadero esté fuera de los Estados Unidos por cualquier medio, y se trasladaron a la oficina del fiscal de Nueva York. En abril de 1982, el padre verdadero fue juzgado por un jurado en el Tribunal de Distrito de Nueva York. Los jueces declararon que el juicio debe ser decidido por un jurado de ciudadanos comunes. ¿Cómo manejó el jurado el juicio? El abogado del padre solicitó un juicio sin jurado por parte de los jueces en lugar de un juicio con jurado. Sin embargo, esta solicitud fue desestimada y se procedió a un juicio con sistema de jurado. El 12 de mayo de 1982, debido al jurado, el padre verdadero recibió un veredicto de culpabilidad. Se desarrolló un movimiento religioso en contra del fallo. No hubo ningún problema tanto en el primer juicio como en el segundo. El padre verdadero era inocente. Ese fue el enjuiciamiento contra el padre. Por los jueces, que no eran expertos. La razón por la que los círculos religiosos se vieron obligados a objetar después de la condena del padre fue porque el padre era un líder religioso. Dado que el padre fue declarado culpable, significaba que otros líderes religiosos también podrían tener el mismo problema. Significaba que no podían sentirse seguros al confiar en la ley sobre las exenciones de impuestos de la iglesia para los líderes religiosos. Por eso apoyaron al padre, alentando a la Corte Suprema a anular la condena. Sin embargo, en mayo de 1984, la apelación de la Corte Suprema fue desestimada. El padre verdadero recorrió el camino del sufrimiento de Danbury. El 20 de julio de 1984 comenzó el encarcelamiento de Danbury y del padre verdadero.
Mientras iba a Danbury, el padre verdadero habló con confianza a los miembros. No se preocupen. Gritó con orgullo que este sufrimiento era el sufrimiento para que él ganara. Veremos el panorama general de que el padre verdadero era verdaderamente el Mesías. El padre verdadero estaba preocupado por América, incluso durante el sufrimiento de Danbury. Enviaba conferencias sobre el principio divino, cintas de video sobre la teología de unificación y folletos del movimiento de unificación a pastores de todo Estados Unidos. El material con cartas fue enviado a 300.000 pastores. Vivió una vida de prisión ejemplar y se volvió completamente uno con la Madre verdadera. ¿Quién es esta persona? El nombre de esta foto es el senador Orrin Hatch. Así lucía cuando era joven. El 26 de junio de 1984, Orrin Hatch, presidente del subcomité sobre la constitución del Comité Judicial del Senado, celebró una audiencia sobre la libertad religiosa y el padre verdadero estuvo presente y habló allí. Luchó y el 20 de julio de 1984 es un día que realmente queremos eliminar de la historia. El padre verdadero dijo que ir a la cárcel lo iba a liberar. Nos dijo que no llorásemos por él, sino orar por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero cuando escuché tales palabras me inundó un pesar que no pude controlar. Al igual que Jesús, que estuvo en la corte de Pilato sin culpa, tenía que salir victorioso en la prisión de Danbury. Aunque Jesús murió, a diferencia de la muerte de Jesús en la cruz, el Padre verdadero invirtió el curso y salió victorioso. Mientras se extendía la providencia, la victoria de Danbury se convirtió en la clave a la restauración de la hermandad que condujo al Rally de Moscú. El calendario del Congreso de Moscú de 1981 se retrasó. Sin embargo, continuaron los preparativos para el mitin de Moscú. ¿Qué dijo el Padre verdadero antes del rally? En 1985 nos hizo proclamar el fin del comunismo. Llamó al Dr. Morton Kaplan, que se estaba preparando para el segundo Congreso Mundial de la PWPA, y le dijo que declarara el fin del comunismo. Padre verdadero fue quien, sin ningún pecado, se separó en la corte de los Estados Unidos, que es la segunda Roma, y el Padre verdadero fue quien predijo tal victoria. A partir de 1986, el movimiento Causa comenzó en serio en los Estados Unidos, desde el punto de vista de apoyar una América moral centrada en Dios y el mundo libre. Inició la educación para evitar la expansión del comunismo ateo. También fundó 3 organizaciones adicionales, incluida la Conferencia de Líderes Estadounidenses, para superar el comunismo, el Comité Constitucional Estadounidense y la Federación Estadounidense por la Libertad, para luchar activamente contra el comunismo, a través de la Asociación Mundial de Medios, fundada en la década de 1970. De 1982 a 1989, el padre reunió a periodistas y los llevó en giras de investigación. En última instancia, esto fue para preparar la Conferencia Mundial de Medios en Washington. 2 periodistas de la Unión Soviética asistieron a la conferencia. Se dieron cuenta de que Sami Amun no era el enemigo, pero un verdadero pacifista preocupado por el mundo entero. En 1989 asistieron 12 periodistas soviéticos. Luego decidió celebrar la próxima Conferencia Mundial de Medios en Moscú el 10 de abril de 1990. Esto puede verse como los Estados Unidos, la nación del hijo mayor, creando la base para la restauración del derecho de nacimiento. Finalmente, el 11 de abril de 1990, los padres verdaderos fueron a la Unión Soviética y se encontraron con Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética. Fue un encuentro histórico. Conocieron a Gorbachev, el principal comunista del mundo, el líder y representante del reino de Caín. Luego se hizo un acuerdo para que cientos de estudiantes universitarios rusos asistieran a sesiones especiales de capacitación de la Iglesia de Unificación. ¿Cuál es el fondo? El padre verdadero le dijo a Gorbachev: primero, el comunismo no es bueno. Debe estar centrado en Dios. Segundo, demoler las estatuas de Lenin. Tercero, déjame a mí la educación de los jóvenes estudiantes universitarios. Gorbachev escuchó el espíritu detrás de las palabras del padre y estuvo de acuerdo. Entonces 380 estudiantes, luego 700 estudiantes, luego 3.160 estudiantes en Ucrania.
2.000 personas en los estados bálticos y se educó a 25.000 personas en otras regiones de las antiguas naciones soviéticas. Gorbachov prometió que más de 30.000 jóvenes estudiantes universitarios serían educados. ¿Qué papel jugaron después? Y Gorbachov estaba en crisis. Yeltsin asumía la presidencia y con la ciudadanía unida, encabezada por el presidente ruso Yeltsin, se desarrolló una campaña antigolpista. En ese momento, cuando los partidos comunistas derrocaron a Yeltsin y trataron de conquistarla nuevamente con el comunismo, 30.000 personas tiradas en la calle para detener los tanques. Esto significa que el entrenamiento de padres se utilizó para derrotar al comunismo. Sin esta educación de 30.000 personas, la historia tendría un desenlace diferente. Esta es una verdad histórica. ¿A quién conocieron los padres verdaderos el 6 de diciembre de 1991? Conocieron a Kim Il-sung. El pueblo coreano es el pueblo elegido. Corea es el país elegido por Dios. Como el encuentro entre Jacob y Esaú, cuando el padre verdadero conoció a Kim Il-sung. El padre verdadero conmovió el corazón de Kim Il-sung. Kim Il-sung escuchó al padre y se establecieron los cimientos de la providencia. Kim Il-sung no solo fue quien pudo restaurar el derecho de nacimiento, pero también el jefe del Partido Comunista que representa a Satanás en Corea del Norte. También fue llamado el padre de Corea del Norte. En otras palabras, él también fue objeto de la restauración de la patria potestad. Gorbachov, el representante mundial del comunismo global, se hizo uno con el Padre verdadero, y entre Kim Il-sung y el Padre verdadero, el representante del pueblo elegido, el Padre verdadero proclamó la restauración de la fraternidad y que el derecho de los padres había sido restaurado. ¿Qué pasó el 10 de abril de 1992? Se fundó la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Y el 25 de agosto de 1992 se realizó el Festival Mundial de la Cultura y el Deporte. ¿Qué hizo el Padre verdadero en ese momento? Se proclamó a sí mismo como el Mesías. Después de eso, hasta 1995, concluyó la era del regreso a la patria potestad y logró una victoria completa. El tiempo hasta 1995 fue de gran importancia en la providencia. En conclusión, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de la providencia americana? América era el centro de la misión mundial. Como nación del hijo mayor, Estados Unidos era responsable de restaurar la primogenitura, de hacer la unidad entre Caín y Abel. Estados Unidos, representante de Abel y nación del hijo mayor, tuvo que liderar tal providencia. Es por eso que el Padre verdadero desarrolló un movimiento interreligioso que trasciende las denominaciones. También Estados Unidos tenía la responsabilidad de erradicar el comunismo. El comunismo es el representante de Satanás. El movimiento de la victoria sobre el comunismo fue liderado por los Estados Unidos. Poco tiempo después se estableció el verdadero movimiento familiar. Al final debemos renacer como hijos de Hanul Punmonim a través del cambio de linaje de sangre. Y finalmente está el movimiento de la paz, para alcanzar la verdadera paz celestial y terrenal. Para concluir mi charla sobre la providencia en los Estados Unidos, la misión de los Estados Unidos era seguir un camino sustancial para restaurar el derecho de nacimiento, es decir, la restauración de la fraternidad. Al apoyar a los padres verdaderos, la providencia en América creó este tipo de fundación. Los padres verdaderos han estado trabajando para rescatar a la humanidad del mundo del mal que se ha multiplicado desde la caída e invertir su curso para traerlo de regreso a Dios. Hoy hablamos de puntos importantes de las misiones de Japón y Estados Unidos. Muchas gracias.